Roger Daltrey tiene ahora 82 años y después de pasar más de 6 décadas protegiendo el legado de The Who, finalmente está diciendo cosas que mantuvo enterradas durante la mayor parte de su vida. Durante años defendió a la banda con absoluta lealtad, incluso cuando esa lealtad requería silencio. Se mantuvo callado sobre Pete Townshend, sobre el caos que rodeó los últimos días de Keith Moon, sobre la pérdida de dinero e incluso sobre la horrible noche en la que los fans murieron afuera de uno de sus conciertos y la banda no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Ahora, en esta etapa de su vida, Roger parece mucho menos interesado en proteger viejos mitos y mucho más dispuesto a decir la verdad sobre lo que realmente desgarró a la banda. Ha admitido que durante años creyó que el silencio era lealtad. Pensó que proteger a la banda significaba mantener ocultas las historias dolorosas, incluso cuando esas historias seguían atormentándolo en privado. Pero la edad cambia la perspectiva, y Roger ha llegado a un punto en el que cargar con esos secretos le resulta más pesado que revelarlos. Lo que hace que sus reflexiones recientes sean tan poderosas es que provienen de alguien que estuvo allí antes de que existiera la fama. Antes de estadios con entradas agotadas, guitarras rotas y álbumes legendarios, Roger era solo un niño nacido en el caos. Llegó al mundo el 1 de marzo de 1944 en el Hospital Hammersmith, mientras Londres aún estaba siendo atacada durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Cohetes alemanes caían del cielo, sirenas antiaéreas sonaban por toda la ciudad, y las familias vivían todos los días preguntándose si sobrevivirían hasta la mañana. Su madre dio a luz mientras ese miedo lo rodeaba todo. Los barrios cercanos ya habían sido devastados por los bombardeos y la incertidumbre se había convertido en parte normal de la vida. Antes de que Roger pudiera siquiera comprender el mundo que lo rodeaba, nació en modo de supervivencia. Esa lección se volvió aún más dura cuando aún era un bebé. Roger y su madre fueron evacuados a una granja remota en Escocia como parte de los esfuerzos de reubicación en tiempos de guerra, mientras su padre servía en el ejército. Su familia se dividió y la separación se convirtió en una de sus primeras experiencias. Incluso cuando era un bebé, la vida de Roger estuvo marcada por la inestabilidad. Lo trasladaron lejos de casa, lo separaron de su padre y lo obligaron a vivir en circunstancias completamente fuera de su control. Esa inestabilidad inicial dejó en él una marca permanente. Cuando la familia se reunió después de la guerra, regresaron a Shepherd's Bush, pero la vida no fue nada fácil. El vecindario era profundamente de clase trabajadora, áspero y lleno de niños pequeños que intentaban imaginar un futuro más grande que las calles en las que vivían. Ese mismo vecindario eventualmente produciría otros 2 niños que cambiarían por completo la vida de Roger. Pete Townshend y John Entwistle vivieron cerca y crecieron en la misma atmósfera de lucha y ambición de la posguerra. En ese momento, ninguno de ellos sabía que estaban construyendo una de las asociaciones más explosivas de la música rock. En 1955, Roger aprobó el difícil examen británico de 11+, lo que lo envió a la escuela secundaria del condado de Acton. Debería haber sido un logro importante, pero en cambio lo hizo sentir como un extraño. La escuela se sentía socialmente diferente de todo lo que había conocido. Más tarde, Roger admitió que se sentía como si lo separaran de sus viejos amigos y lo arrojaran a un entorno en el que nunca encajó del todo. Esa tensión lo persiguió durante años. Tenía inteligencia y potencial evidentes, pero chocaba constantemente con la autoridad. Las reglas lo frustraron, la disciplina lo enojó y finalmente su comportamiento rebelde eclipsó su capacidad académica. Finalmente fue expulsado. Ese momento cambió todo porque acabó con la idea de un futuro tradicional. De repente Roger se vio empujado hacia el tipo de vida de clase trabajadora que más temía. Pasó un tiempo trabajando en la construcción antes de aterrizar finalmente en una fábrica de chapa en South Acton. Día tras día cortaba metal, doblaba acero y realizaba trabajos repetitivos que lo hacían sentir atrapado. Fue un trabajo honesto, pero Roger lo vio como una advertencia sobre lo que podría llegar a ser su futuro. Más tarde admitió que si la música hubiera fallado,
Creía que habría muerto de otra manera atrapado emocionalmente en esa fábrica por el resto de su vida. Ese miedo lo alimentó. No podía permitirse una guitarra de verdad, así que construyó una él mismo. Utilizando trozos de madera y metal de la fábrica, creó un instrumento tosco que apenas se parecía a una guitarra profesional. Para cualquier otra persona parecía inútil. A Roger le parecía una posibilidad. Esa guitarra casera se convirtió en el primer paso real para escapar de un futuro que nunca quiso. Aprendió por sí mismo escuchando discos de Elvis Presley y artistas de ritmo y blues que estaban transformando la cultura juvenil británica. Cada acorde que aprendió se sintió como un paso más lejos de la fábrica. Esa pasión se convirtió en acción en 1961 cuando Roger formó una banda de skiffle llamada The Detours. Este detalle importa porque Roger no se unió al sueño de otra persona. Él construyó el suyo propio, reclutó personalmente a John Entwistle, y a través de John conoció a Pete Townshend. Pete era tímido, profundamente talentoso, y ya mostraba signos de brillantez creativa. Los primeros años fueron brutales. Tocaron en bodas, pubs y clubes de trabajadores por pequeñas cantidades de dinero que apenas cubrían los gastos. A veces la banda dividía pagos vergonzosamente pequeños solo para seguir adelante. Pero Roger se negó a dejar morir el sueño. Contrató conciertos, cargó equipos, forzó ensayos y empujó a todos a su alrededor con una intensidad implacable. Trataba a la banda como una misión mientras que otros todavía la veían como un pasatiempo. Su estilo de liderazgo era agresivo y a menudo explosivo. Roger venía de un mundo donde el conflicto era directo y físico y esa energía se transmitía a la banda. Pete Townshend describió más tarde a Roger como alguien que a menudo se salía con la suya mediante la fuerza. Las discusiones regularmente se volvían físicas y los ensayos a veces terminaban en peleas reales. En una confrontación infame, Roger casi deja inconsciente a Pete durante una discusión sobre arreglos musicales. Fue caótico, imprudente y un profundo reflejo de en qué se estaba convirtiendo la banda. Ese caos no estuvo separado de su éxito. Era parte de su identidad. Su ambición crecía tan rápidamente como su tensión interna. El grupo cambió de nombre varias veces, evolucionando de The Detours a The High Numbers, antes de convertirse finalmente en The Who, a finales de 1964. Los gerentes cambiaron, la marca cambió, y la incertidumbre los rodeaba constantemente. A pesar de toda esa inestabilidad, Roger luchó por mantener intacto el núcleo. Creía en mantener juntos a Pete y John sin importar lo difíciles que se pusieran las cosas. Luego todo cambió a principios de 1965, cuando Pete Townshend comenzó a emerger como el compositor dominante de la banda. Canciones como I Can't Explain The Kids Are Alright y My Generation transformaron el futuro de la banda. De repente The Who ya no eran solo un peligroso acto en vivo. Tenían canciones originales capaces de definir a toda una generación, pero el éxito creó un nuevo desequilibrio. Roger había construido la banda desde cero, pero la composición de Pete rápidamente se convirtió en el centro de su futuro. Los sellos discográficos, productores y ejecutivos de la industria se centraron cada vez más en Pete como la fuerza creativa detrás de todo. Roger siguió siendo el líder explosivo que el público amaba en el escenario, pero detrás de escena comenzó a sentir que su control se le escapaba. La banda que ayudó a crear estaba cambiando de una manera que no podía detener por completo. Ese cambio se volvió innegable cuando se lanzó I Can't Explain el 15 de enero de 1965. La canción se convirtió en su primer gran éxito y los lanzó a un mundo completamente diferente. También marcó silenciosamente el comienzo de una fractura más profunda. El mismo éxito por el que Roger luchó estaba creando ahora luchas de poder, resentimiento y daño emocional que eventualmente ayudarían a destruir todo lo que había construido durante su vida. La canción subió en las listas de éxitos del Reino Unido y tuvo mucha reproducción, pero el éxito no trajo la calma. De hecho, hizo que todo fuera más inestable. Roger vio a la banda como su proyecto. Pete se vio a sí mismo como quien le daba forma artística. Keith Moon, que se había unido a la batería y traía consigo una energía salvaje, solo hizo que la atmósfera fuera más impredecible. Ahora cada miembro tiraba con verdadera fuerza,
y la banda se hacía más grande en el momento exacto en que se hacía más difícil de controlar. Eso provocó una de las primeras grandes explosiones. A finales de septiembre de 1965, durante la primera gira europea de la banda, las cosas se desbordaron en Dinamarca. Roger estaba furioso con Keith Moon por acelerar las canciones bajo la influencia de pastillas, haciendo que las actuaciones fueran descuidadas y casi imposibles de cantar correctamente. En un momento después de un espectáculo en Aalborg, Roger encontró el alijo de Moon y lo tiró por el inodoro. Moon se abalanzó sobre él furioso, y Roger le devolvió el golpe con fuerza, dejando a Keith ensangrentado y sacudido. No fue un incidente menor. Poco después, Townshend, Moon y Entwistle expulsaron a Roger de la banda que había fundado. Para Roger, eso tuvo que ser humillante. Había construido el grupo de la nada, y ahora era él quien estaba siendo expulsado. Por un momento pareció que el equipo iba a romper para siempre. Roger empezó a pensar en formar una banda de soul, pero la separación no duró. Los demás rápidamente se dieron cuenta de que sin él faltaba algo crucial. Lo trajeron de regreso a los pocos días, y el regreso se produjo con un acuerdo aproximado. Menos consumo de drogas antes de los espectáculos por parte de los demás, menos violencia por parte de Roger. No era paz en ningún sentido estricto, pero era suficiente para mantener la máquina en funcionamiento, y esa máquina ya se estaba haciendo famosa por algo más que la música. A mediados de la década de 1960, la OMS había convertido la destrucción de equipos en parte del acto. Guitarras, baterías y amplificadores fueron destruidos noche tras noche. Los hizo inolvidables, pero también los mantuvo al borde de la quiebra. A Roger, que una vez había construido una guitarra con restos de madera porque era pobre, le resultaba doloroso ver instrumentos costosos destrozados. Sin embargo, la destrucción se convirtió en parte de su imagen, y una vez que esa imagen se afianzó, lo siguió a todas partes. A la multitud le encantó. La prensa lo notó. Las facturas se acumularon. La violencia interna tampoco desapareció. El 20 de mayo de 1966, durante una discusión en el Ricky Tick Club de Londres, Pete Townshend golpeó a Roger en la cabeza con una guitarra. Roger respondió con un puñetazo que dejó a Pete inconsciente. Los fanáticos observaron en estado de shock. Sonaba una locura, pero dentro de quién era parte de un patrón. La música era brillante, la química era real, y las peleas nunca se quedaban atrás. Sus canciones estaban llenas de frustración, rebelión y agresión porque las personas que las hacían vivían esos sentimientos en tiempo real. Incluso cuando la banda subió más, los problemas aumentaron con ellos. En 1973, durante una grabación de Top of the Pops de 515 de Quadrophenia, Pete Townshend explotó en la BBC por el sonido y las reglas de mímica. El estallido contribuyó a una prohibición de la BBC que perjudicó la exposición de la banda en Gran Bretaña. Casi al mismo tiempo, otra fea verdad estaba saliendo a la luz. Sus gerentes Keith Lambert y Chris Stamp, que habían ayudado a construir Who Smith desde mediados de la década de 1960 en adelante, tampoco les habían pagado adecuadamente. Pete luego los llamó criminales. Las auditorías revelaron regalías faltantes y graves daños financieros. Lambert incluso había utilizado dinero relacionado con el éxito de la banda para financiar un estilo de vida lujoso, incluido un palacio en Venecia. Entonces, aunque los Who parecían enormes desde fuera por dentro, estaban lidiando con la traición, la falta de dinero y la sensación de que las personas que los rodeaban se habían estado alimentando de su trabajo durante años. Aún así, antes de que ese colapso se volviera imposible de ignorar, la banda ya había alcanzado algo extraordinario. En mayo de 1969, lanzaron Tommy, la ópera rock, que cambió la escala de lo que podía hacer una banda de rock. Fue ambicioso, emotivo y profundamente extraño en el mejor de los casos. Pete Townshend escribió casi todo basándose en ideas espirituales y empujando al grupo a un territorio más complejo. Y justo en el centro estaba la voz de Roger Daltrey. En canciones como See Me Feel Me, unió el poder puro y la vulnerabilidad de una manera que hizo que toda la historia respirara. No tenía formación vocal formal
pero no la necesitaba. Lo que tenía era fuerza, instinto y verdad emocional. Tommy fue un gran avance no solo para la banda, sino también para el propio Roger. El niño que temía quedar atrapado para siempre en una fábrica de chapa era ahora la voz de uno de los álbumes más audaces de la época. El disco se vendió rápido, subió alto y cambió la forma en que la gente pensaba sobre la música rock. Demostró que The Who podía ser más que caos, más que equipo destrozado, más que peleas callejeras convertidas en titulares. Podrían construir algo grande y duradero. Eso llevó a otro gran giro en la vida de Roger cuando Ken Russell lo eligió para la versión cinematográfica de Tommy de 1975. En cierto modo fue un papel irónico porque Roger, el cantante, con una de las voces más famosas del rock, pasó gran parte de la película en silencio. Sin embargo, ese silencio funcionó para él. Se lanzó al papel, hizo la mayoría de sus propias acrobacias, sufrió quemaduras, soportó condiciones brutales de filmación y realizó una actuación que sorprendió a personas que nunca habían pensado en él como actor. La película generó dinero, llamó la atención y demostró que Roger podía transmitir algo más que canciones. También podría llevar una pantalla. Pero aunque Tommy los había levantado, los años siguientes trajeron más peligro. En 1972 y 1973, la banda volvió a tambalearse. Keith Moon estaba cayendo en una espiral cada vez más profunda hacia el exceso. La destrucción de hoteles, las sobredosis, la pérdida de control y la creciente inestabilidad se estaban volviendo comunes. Roger también estaba lidiando con el feo descubrimiento de que le habían robado dinero a la banda. La confianza dentro del grupo se estaba desgastando. Pete estaba exhausto. Los rumores de proyectos en solitario comenzaban a flotar en el aire. A pesar de todo su éxito, los Who todavía se sentían como un grupo unido por la fuerza de la voluntad. Esa es parte de la razón por la que Quadrophenia era tan importante. Lanzado el 19 de octubre de 1973, fue otro álbum doble, otro gran concepto y otro intento de mantener unida a la banda a través del arte. Pete lo escribió como la historia de un mod con problemas llamado Jimmy, pero las personalidades dentro de Jimmy reflejaban a los 4 miembros de Who. La voz de Roger, la mente de Pete, el corazón de John, el instinto salvaje de Keith. No fue solo un álbum, era un retrato de la banda separándose y tratando de entenderse a sí misma al mismo tiempo. Roger Daltrey dijo una vez que Keith Moon parecía tener una personalidad adictiva e incluso se preguntó más tarde si parte de esa intensidad inquieta podría haber estado relacionada con el autismo. Cualquiera sea la causa, todos los que estaban alrededor de Moon pudieron ver lo mismo. En él no había término medio. Nunca estuvo tranquilo en el sentido habitual. Amaba mucho, reía mucho, jugaba mucho y destruía mucho. Daltrey lo describió como alguien que podía ser profundamente amoroso en un momento y cruel al siguiente. Cada parte de él estaba completamente alzada. Eso lo convirtió en uno de los bateristas más emocionantes que jamás haya visto la música rock. También hizo que el final pareciera terriblemente fácil de imaginar. Se podía escuchar esa fuerza salvaje en su forma de tocar. En canciones como Won't Get Fooled Again, Moon no se limitó a mantener el ritmo. Impulsaba todo hacia adelante como un hombre tratando de escaparse de sí mismo. Su forma de tocar la batería parecía viva, imprudente, casi imposible de precisar. Sin embargo, fuera del escenario, esa misma energía se derramó en accidentes automovilísticos, habitaciones de hotel destrozadas, muebles destrozados, pastillas bebidas y un caos sin fin. La banda intentó ayudarlo. Hablaron con él en privado. Le gritaron, le suplicaron. Nada de eso funcionó. Años más tarde, Daltrey miró hacia atrás con pesar y dijo que hicieron todo lo que sabían hacer. Pero en la década de 1970, simplemente no entendían la adicción y la rehabilitación como lo hace la gente ahora. Al final, la vida de Keith Moon se convirtió en la historia que suele ser con personas como él. Puro brillo por un lado, destrucción por el otro. Murió el 7 de septiembre de 1978, con tan solo 32 años.
Mucho antes de ese último día las señales de advertencia ya se habían vuelto imposibles de ignorar. El 20 de noviembre de 1973 The Who abrió una gira por Estados Unidos con un concierto en el Cow Palace de San Francisco. Antes de la segunda canción, Moon se inyectó o bebió tranquilizante para monos mezclado con brandy. Era un sedante para animales y cuando la banda llegó a Won't Get Fooled Again, se desplomó sobre sus tam-tams en medio de la actuación. La multitud observó en estado de shock cómo uno de los grandes artistas del rock yacía inconsciente en el escenario. Roddy Dougal Butler lo arrastró, le dio oxígeno e incluso lo puso en una ducha fría. El espectáculo se retrasó media hora. Luego, como la banda no tenía otra opción, sacaron de la audiencia a un fan de 19 años, llamado Scott Halpin, para tocar la batería en 3 canciones. Más tarde Moon se desmayó nuevamente y permaneció inconsciente durante un día completo. Al día siguiente tuvieron que llevarlo en camilla, mientras los efectos de las drogas desaparecían lentamente. No fue una mala noche, fue un desastre, y todos lo sabían. Aún así, incluso con escenas como esa, la banda seguía esperando que de alguna manera se recuperara. En septiembre de 1977, Pete Townshend lo llamó desde Malibú para las sesiones de Who Are You. Se suponía que Moon se estaba recuperando. En cambio, le resultó difícil funcionar sobrio y regresó hacia Brandy. En 1978, Daltrey intentaba impulsarlo hacia el fitness porque quería que la banda estuviera lista para un regreso adecuado. Moon no pudo seguir así. Daltrey dijo más tarde que lo perdieron con lo mejor de su ignorancia. Esa frase se quedó con la gente porque sonaba dolorosamente cierta. Se preocupaban por él. Lucharon por él. Pero el cuidado sin comprensión no fue suficiente. Luego vino uno de los momentos más tristes de todos. A finales de agosto de 1978, apenas unas semanas antes de morir, Keith Moon asistió a una proyección privada de The Kids Are All Right con Roger Daltrey. La película incluía la actuación que The Who había filmado en los estudios Shepperton el 25 de mayo de 1978. Sería la última actuación filmada de la formación clásica. Verse a sí mismo en la pantalla lo destrozó. Este no era el joven astuto e imprudente que todavía imaginaba que era. Años de excesos habían cambiado su rostro y su cuerpo. Más tarde, Daltrey recordó que Moon se derrumbó por completo y lloró como un niño cuando la realidad lo golpeó. Vio lo bajo que había caído, y para un hombre cuya identidad estaba ligada al movimiento, el ritmo y el ruido, eso era insoportable. Daltrey intentó darle algo a qué agarrarse. Prometió que habría una gira si Keith lograba ponerse en forma nuevamente. Pero el shock de esa proyección fue profundo. Poco tiempo después, el 7 de septiembre de 1978, la historia terminó. Keith Moon estaba en su apartamento de Londres en el número 9 de Curzon Place. Le habían recetado clometiazol, también conocido como heminebrina, para ayudarle a frenar su consumo de alcohol. Las instrucciones eran claras: no más de 3 comprimidos al día. En lugar de eso, se tragó 32 comprimidos de un puñado, uno por cada año de su vida, alrededor de las 7:30 de la tarde. Cuando se realizó la autopsia, mostró que había absorbido 6 suficientes para matarlo, mientras que 26 permanecían sin disolver en su estómago. Al día siguiente, su novia Annette Walter Lacks lo encontró frío después de haber estado cocinando un pastel de carne. El veredicto fue una sobredosis accidental. No hubo evidencia de suicidio. Eso no lo hizo menos cruel. Moon había estado intentando a su manera recuperarse para Who Are You. La adicción todavía llegó primero. Después de su muerte, Roger Daltrey habló en una entrevista de la BBC en 1979 y admitió que todavía no podía explicar adecuadamente cómo se sintió la pérdida. Dijo que lo extrañaba todo el tiempo. Sin embargo, la ausencia de Moon también lo cambió. Daltrey, que a menudo había sido el más serio, dijo que Keith le había enseñado algo extraño e importante. Keith no se preocupó por nada. Vivía como si el mañana fuera a resolverse por sí solo.
Daltrey comenzó a llevar un poco de ese espíritu consigo, incluso mientras estaba de duelo. Públicamente intentó seguir moviéndose. En privado se atormentaba a sí mismo. Más adelante en la vida diría que uno de sus mayores arrepentimientos fue no haber salvado a Keith. La propia banda tuvo que tomar una decisión casi de inmediato. Keith Moon murió el 7 de septiembre de 1978, mientras los Who ya estaban inmersos en una transición difícil. Partes de ¿Quién eres? Había sido grabado antes de su muerte, y la banda se quedó mirando la pregunta imposible. ¿Te detienes o continúas? Pete Townshend dijo más tarde que ninguno de ellos quería que la muerte de Keith fuera inútil. Esa se convirtió en la razón por la que continuaron bajo el nombre de Who, en lugar de terminar todo ahí mismo. Trajeron a Kenny Jones de Small Faces. Era un baterista capaz, disciplinado y limpio, pero su estilo era muy diferente. Con Jones la banda sonaba más unida y suave. Lo que ya no parecía era peligroso. Esa pérdida habría sido suficiente para sacudir a cualquier banda. Pero entonces, poco más de un año después, los Who se vieron vinculados a otra tragedia. El martes 3 de diciembre de 1979, más de 15.000 fanáticos llenaron el área afuera del Riverfront Coliseum en Cincinnati para un concierto con entradas agotadas. El problema comenzó antes de que la banda llegara al escenario. Solo se abrieron unas pocas puertas y abrieron tarde. Afuera miles de fanáticos comenzaron a empujar hacia adelante a la vez porque pensaban que estaban a punto de perder sus lugares. Hacia las 7:15 de la tarde la presión de la multitud se había vuelto mortal. 11 personas murieron aplastadas. Al menos 8 más resultaron gravemente heridos. Todas las víctimas tenían entre 15 y 27 años. Muchos eran adolescentes jóvenes, trabajadores, niños que simplemente habían venido a ver un espectáculo de rock. Lo peor fue que la banda no lo sabía. Las autoridades locales y el personal del lugar decidieron no decírselo a Roger Daltrey y Pete Townshend ni a los demás antes del espectáculo. Temían el pánico, temían un motín. Entonces The Who subió al escenario alrededor de las 8:30 y tocó un set completo con canciones como Who Are You, Baba O'Reilly, Won't Get Fooled Again y My Generation, sin saber que 11 fans ya estaban muertos afuera del edificio. Solo después del espectáculo se les contó en voz baja detrás del escenario. Townshend lo describió más tarde como una carga extraña y pesada de llevar. Daltrey estaba devastado. La culpa no provino de causar el enamoramiento directamente, sino del hecho de que ocurrió en torno a su música bajo su nombre, en la atmósfera cargada que crearon sus conciertos. El desastre de Cincinnati cambió el mundo de la música en vivo de una manera real y duradera. Los lugares y las ciudades comenzaron a repensar cómo manejaban grandes multitudes, especialmente cuando se trataba de entrada general o asientos para festivales. En muchos lugares, los sistemas de pisos por orden de llegada fueron restringidos o abandonados. La propia Cincinnati dejó de utilizar asientos de festival para conciertos hasta 1988, y PAO. Más tarde los expertos en control de multitudes demostraron con qué facilidad se podría haber evitado el desastre. Algunas puertas más se abrieron antes, una entrada escalonada, un sistema sencillo para guiar el flujo. Eso era todo lo que habría hecho falta. Para Daltrey, la tragedia obligó a plantearse una pregunta más difícil. Continuar como The Who valía la pena el peligro que conllevaba el puro poder y reputación de la banda. Mientras todo eso se cernía sobre ellos, Pete Townshend se estaba desmoronando. A principios de la década de 1980 estaba gravemente atrapado en las drogas y el alcohol. La presión había ido aumentando durante años. Desde Tommy en 1969, Who's Next en 1971 y Quadrophenia en 1973, se esperaba que él siguiera produciendo canciones importantes, grandes ideas y nuevos álbumes para una banda cuyos miembros se estaban alejando cada vez más en temperamento y propósito. Cuando salió Face Dances en 1981 y le siguió It's Hard en 1982, estaba exhausto. La cocaína, la bebida y más tarde los tranquilizantes se habían convertido en parte de su vida.
En un momento incluso dijo que su dependencia de Ativan se sentía peor que la de la heroína. A principios de 1982, viajó a California para recibir tratamiento con Meg Patterson, la misma especialista que había ayudado a Eric Clapton. Roger Daltrey observó todo esto y decidió que tenía que actuar. Por eso la gira de 1982 se presentó como la gira Who's Farewell Tour. En la superficie parecía un evento rocoso normal, un último recorrido gigante por arenas de Norteamérica y Europa. Debajo era otra cosa. Daltrey dijo más tarde que lo planteó de esa manera porque Pete seguía hablando de la presión de las giras y temía que su amigo se suicidara si el ciclo continuaba. No quería perder a Pete como habían perdido a Keith. Entonces, el sello de despedida no fue realmente sobre marketing o drama. Fue un intento de rescate disfrazado de adiós. Esa decisión solo tiene sentido cuando miras la historia más larga de la banda, porque The Who siempre había llevado violencia, caos y daño dentro de ellos. Daltrey dijo más tarde que su autodestrucción no comenzó en 1978 ni siquiera en 1973. Comenzó mucho antes, allá por 1965, en su primera gira europea. Fue entonces cuando las anfetaminas y los corazones púrpuras comenzaron a inundar el grupo. Las canciones se volvieron más rápidas y descuidadas. Daltrey apenas podía encajar la letra. En un momento en Dinamarca irrumpió en el camerino, agarró las pastillas, las tiró al inodoro y golpeó a Keith Moon después de que Moon se le acercara. La banda despidió a Daltrey por un corto tiempo y luego lo trajo de regreso. Pero el mensaje ya era claro. La música era explosiva porque las personalidades eran explosivas y el daño había comenzado temprano. El caos nunca fue solo emocional, sino también físico. En 1966, Townshend golpeó una vez a Moon con una guitarra. En 1967, la famosa destrucción del cumpleaños de Moon en Flint, Michigan, causó alrededor de $24,000 en daños al hotel. Hubo robos, peleas, equipos destrozados, escándalos administrativos y desastres financieros. En 1973, Daltrey investigó las finanzas de la banda y encontró un mantenimiento de registros sorprendentemente deficiente por parte de los managers Keith Lambert y Chris Stamp. A pesar de los millones ganados entre 1967 y 1971, la banda todavía parecía enredada en deudas y confusión. Así que cuando Pete empezó a desplomarse bajo las drogas a principios de los años 1980, no se trataba de una crisis repentina. Fue el resultado de 2 décadas de tensión que finalmente se mostró en la superficie. La rendición de Townshend se produjo silenciosamente. El 16 de diciembre de 1983 le dijo a la banda que ya no podía escribir para The Who. Ese fue el meollo de la cuestión. No le quedaba nada que darle a la máquina. Incluso pagó para rescindir un contrato con Warner Brothers en lugar de seguir esforzándose por hacer otro álbum que no tenía. Hubo una conferencia de prensa y la separación se hizo oficial. Pero emocionalmente, la banda ya se había desmoronado antes. La gira de despedida, en 1982, fue realmente el final. Diciembre de 1983 fue solo el momento en que todos tuvieron que admitirlo. Para Roger Daltrey, esa ruptura supuso un verdadero dolor. Invirtió mucho en su álbum solista Parting Should Be Painless, lanzado el 17 de febrero de 1984. El disco era profundamente personal y sentimental, aunque él mismo no escribiera las canciones. Estaba destinado a procesar el final de The Who, a darle forma a una pérdida que no sabía explicar del todo. Pero el disco no conectó con el público de la forma que esperaba. Las críticas fueron duras. Las ventas fueron débiles. Se convirtió en su disco en solitario más vendido. Más tarde, Daltrey lo defendió diciendo que sí era deprimente porque eso era exactamente donde estaba su mente. No intentaba parecer triunfante. Estaba tratando de sonar sincero. Y sin embargo, Daltrey
Era más que un simple cantante afligido que intentaba encontrar su equilibrio. Años antes ya se había metido en la actuación y sorprendía a la gente. En 1975 la mayoría de los fans todavía lo veían principalmente como la voz y el rostro de The Who. Pero eso cambió cuando Ken Russell lo eligió como Tommy Walker en la versión cinematográfica de Tommy. El álbum de ópera rock original se lanzó el 19 de mayo de 1969 y se convirtió en un gran evento cultural. En la película de 1975, Daltrey tenía pocos diálogos convencionales, pero su presencia física era sorprendente. Obtuvo una nominación al Globo de Oro como mejor actor debutante e incluso apareció en la portada de Rolling Stone en abril de 1975. Ese mismo año, Russell lo eligió nuevamente para interpretar a Franz Liszt en la película salvaje Listomania. En el espacio de aproximadamente un año, Daltrey había pasado de ser el líder a tener una presencia cinematográfica seria. Aún así, incluso con esos éxitos, los años posteriores al colapso de The Who fueron incómodos. La banda se había despedido en 1982, pero las despedidas en la música rock rara vez son limpias. En julio de 1985 se reunieron para Live Aid en Wembley tocando ante 72.000 personas y una enorme audiencia televisiva en todo el mundo. En 1989 lanzaron otra gira de reunión por Norteamérica y Europa. Siguieron más giras en las décadas de 1990 y 2000, incluidas carreras con temas de Quadrophenia y Tommy. Los fanáticos vinieron porque las canciones todavía importaban, pero todos también sabían que algo irreparable había cambiado. Sin Keith Moon, y más tarde sin John Entwistle tras su muerte, en 2002 la química clásica nunca podría restablecerse por completo. Lo que quedó fue poderoso, a veces conmovedor, pero ya no era el mismo animal salvaje. Con el paso del tiempo, Daltrey encontró un propósito fuera del viejo ciclo de álbumes, giras, peleas y reuniones. A principios de la década de 2000, se había comprometido profundamente a ayudar a los jóvenes con cáncer. En 2003 cofundó Teen Cancer America con Pete Townshend, inspirado por el Teenage Cancer Trust del Reino Unido. El objetivo era simple pero importante. Los adolescentes y adultos jóvenes con cáncer a menudo no encajan cómodamente en las salas infantiles o en las unidades oncológicas para adultos. Necesitan espacios donde puedan sentirse humanos, sociales y comprendidos, no solo tratados. A través de la recaudación de fondos y el trabajo público, la organización benéfica ayudó a abrir unidades especializadas en todo Estados Unidos. Daltrey hablaba de cada nueva unidad casi como un músico habla de un disco de éxito. Le dio un propósito, le dio una misión que parecía más grande que un aplauso. Ese mismo lado reflexivo apareció claramente en sus memorias. Muchas gracias, señor Kibblewhite, publicadas en septiembre de 2018. El título proviene del director que lo expulsó de la escuela primaria del condado de Acton cuando tenía 15 años y le dijo que nunca haría nada con su vida. Daltrey convirtió ese insulto en combustible. El título suena agradecido, pero la gratitud es aguda y oscura. En realidad, está diciendo que la humillación lo empujó hacia la vida que terminó construyendo. En el libro, rastrea sus primeros años difíciles, el nacimiento de los desvíos, el ascenso de la OMS, los enfrentamientos con Townshend, las giras, el agotamiento, las sustancias y el vacío emocional que a veces vivía justo debajo de los grandes éxitos. Es una historia de empuje, pero también de daño. La edad, por supuesto, llega para todos, incluso para los hombres que alguna vez parecieron construidos enteramente a partir del ruido y el desafío. El 26 de marzo de 2025 en el Royal Albert Hall de Londres, durante un evento benéfico de Teenage Cancer Trust, Daltrey le dijo a la multitud que la alegría de envejecer significaba quedarse sordo y que él también se estaba quedando ciego. Luego añadió una pequeña broma oscura que solo alguien con su historia podría hacer. Dijo que afortunadamente todavía tenía su voz porque de lo contrario tendría el Tommy completo. Fue divertido pero también brutalmente honesto. Tommy Walker, el personaje que había interpretado en 1975, era sordo, mudo y ciego. Ahora Daltrey
Hablaba como un anciano cuyo oído y vista estaban fallando.